tuve la oportunidad de conocer a Alfa en Inglaterra y algunos de mis amigos han pasado por Alfa y es excelente. Ya con más oportunidad Andrés lo va a explicar. Bueno, en esta mañana vamos a tener un tema que surge de una pregunta que quizás de alguna manera nos hemos hecho esta semana o las últimas semanas al leer las noticias, al escuchar los temas de la opinión pública, al leer lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y la pregunta que quizás ha surgido entre nosotros es: ¿y entonces ahora cómo viviremos? Ese es el tema de nuestra charla: ¿cómo viviremos? Y para responder voy a citar la segunda carta de Pedro, capítulo 3, todo el capítulo 3. Permítame, voy a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por encontrar en ella siempre un consejo oportuno, un consejo sabio, un consejo claro para nuestros días. Nos acogen tiempos difíciles, tiempos de angustia, no solamente al leer noticias o al escucharlas, pero al convivir, al interactuar con otros. Tal vez a nosotros mismos nos ha tocado la tragedia. Y siempre surge la pregunta: ¿y entonces ahora cómo viviremos? ¿Cómo estar seguros? ¿Cómo tener esperanza en medio de dificultades? Esta es la pregunta que quisiera responder esta mañana a través de tu palabra. Te pido, en primer lugar, que nos des oídos atentos, que quites de nuestra mente cualquier estorbo, cualquier pensamiento, cualquier tipo de situación que nos reste, nos robe o nos quite atención a tu palabra. Y en segundo lugar, que nos des un espíritu entendido para saber, para comprender, saber y vivir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿y cómo viviremos? Es la pregunta, ¿no? ¿Han escuchado la expresión "sálvese quien pueda"? ¿Cuándo la usamos? ¿O cuándo la hemos escuchado? ¿En qué momentos? Cuando hay peligro. No sé si ustedes, o cuántos de ustedes, no lo puedo decir, hemos estado o nos hemos imaginado en situaciones de peligro, extremo peligro. Por ejemplo, caminando por el centro de Bogotá, cuando de repente, en medio de un terrible y espantoso estruendo, alguien grita: ¡sálvese quien pueda! ¿Cuál es la reacción natural al escuchar esa expresión? La mayoría de nosotros sale corriendo, buscando refugio. Claro, sin importar si al salir o al correr atropellamos o tumbamos a los que están por delante, y mucho menos sin considerar a los que quedan atrás. Esta es la manera natural como se responde en los tiempos de peligro. Cada cual busca cómo salvarse a sí mismo. Ahora, ¿cuántas muertes accidentales se podrían evitar si tan solo los ilesos vuelven sus ojos y salvan a los que quedan atrás? Creo que nos controla un sentido de supervivencia egoístamente desarrollado, que nos hace ignorar en tiempos de peligro la necesidad de los que nos rodean y los que han quedado atrás. Volviendo al tema de las semanas anteriores, escuchamos, leemos diarios, y creo que en todos nosotros crece la convicción de la segunda venida del Señor. Creo que en medio de tales dificultades,
no faltará el que diga, el tiempo del fin está cerca. El regreso del Señor es inminente. Porque los tiempos que vivimos, según dice la Biblia, la generación de los últimos días, son tiempos locos, tiempos de angustia, donde el carácter maliciosamente desenfrenado de las personas se expresa con toda libertad. Hay que leer solamente para darse cuenta las cosas tan atroces que el hombre está haciendo consigo mismo y con los suyos y con los de afuera. Hay que leer para darse cuenta de la terrible crisis económica que nos viene encima. ¿Han oído hablar de que el dinero se va a terminar? Que los principales bancos centrales del mundo están aliados de alguna manera para quitar el medio circulante y en lugar de eso establecer como moneda la moneda electrónica, las transacciones a través de los medios electrónicos. ¿Cómo será cuando no tengamos efectivo para comprar, sino que tengamos que ser miembros de un banco o de una entidad financiera o tener una tarjeta que nos permita comprar lo necesario para vivir? Todos vamos a ser de alguna manera metidos a las malas en este sistema de identificación electrónica. Por supuesto, hay una sombra con lo que Apocalipsis dice de que la bestia marcará a sus seguidores con el número 666 o en la frente o en la mano, y el que no tenga la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender, prácticamente no podrá vivir. ¿Y qué del hambre? Aquí nomás en Colombia, entre los guayú, cada semana escuchamos de un niño que ha fallecido por desnutrición. ¿Y qué de los hogares en el centro del país, en Bogotá, que tienen que botar sus desperdicios porque están a punto de vencerse o porque ya se han vencido, porque no se los comieron? El mundo entero está en hambre, pero curiosamente las grandes cadenas de almacenes desperdician, botan su comida porque ya está a punto de vencerse. Hay una política de las Naciones Unidas para evitar que eso suceda, pero suena irónico, ¿verdad? Hambre en medio de la abundancia. ¿Y qué tal de las enfermedades? Una explosión de nuevas enfermedades jamás vistas por el hombre. No se sabe si son enfermedades naturales o si son enfermedades que han sido patrocinadas o fomentadas o auspiciadas por un laboratorio con la única intención de vender, comercializar la cura. La ciencia ha crecido y pudiesen, si quisieran, tratar enfermedades como el cáncer y muchas otras con medicamentos muy económicos, pero no lo hacen, no les conviene financieramente. El mundo es terrible. ¿Y qué tal las catástrofes naturales que se han multiplicado por decenas? No sabemos todavía el impacto que el hombre ha tenido en la ocurrencia de tales eventos. El calentamiento global, la deforestación de los bosques, las contaminaciones del río y no sé cuántos otros males causados por el hombre. Ciertamente, los días son malos. Y van a empeorar. Y entonces, ¿cómo viviremos? Sigue la pregunta en el aire.
Algunos optan por hacer maletas y escapar a la luna. Millones de millones de millones de dólares. Otros optan por cavar tremendos refugios en el subsuelo, sótanos o cuevas al fondo del piso. Hubo un programa de Discovery Channel donde muestran esta práctica en los Estados Unidos y hay unas bodegas enormes subterráneas donde las personas almacenan agua y alimento enlatado para muchos días. Pero lo cierto del caso es que cuando el Señor desate su ira sobre la tierra, no habrá escondedero que valga. Ni la luna, porque será deshecha, ni la tierra, porque también será deshecha. Entonces, la gente en realidad, cuando piensa en estas cosas, anda sin esperanza. ¿Y qué los cristianos? ¿Qué hacemos nosotros? Tal vez estás preocupado por lo mismo. ¿Recuerdan ustedes al presidente Nixon en Estados Unidos? El famoso por el caso Watergate. Bueno, uno de los hombres del presidente, que fue secretario de Estado, secretario de Gobierno, sería el análogo Charles Colson, escribió hace 20 años. Él se hizo cristiano después de en la cárcel a causa de Watergate. Él dijo: los días actuales son tiempos extraordinarios para la iglesia cristiana. Después de 2000 años del nacimiento del Hijo de Dios, continúa siendo el momento definitorio de la historia. Jesús fundó una iglesia que no podría ser destruida ni por la muerte de sus seguidores en el Coliseo romano, ni por las hordas bárbaras, ni por poderosos emperadores turcos, ni por los tiranos modernos o el poder de ideologías sofisticadas. Después de 2000 años, podemos afirmar que Jesucristo es, por cierto, el mismo ayer, hoy y para siempre. Este solo hecho, que el Señor es el mismo, debería hacer que este tiempo para la iglesia sea causa de júbilo. Una época cuando de manera audaz y confiada los cristianos vuelvan a tomar parte en la cultura contemporánea con una fresca visión de esperanza. Dios espera que la iglesia no huya ni se esconda, sino que salve a los que están a su alrededor, para que ninguno quede atrás o ninguno perezca. Hasta ahí las palabras de Colson. Ciertamente, en estos días, aunque el hombre grita: ¡peligro! ¡Sálvese quien pueda!, en los cielos hay una advertencia: ¡peligro! ¡Salven a quien pueda! ¿Ven la diferencia? ¡Sálvese quien pueda! Pero Dios dice: ¡salven a quien pueda! El enfoque del Señor es: salve a los perdidos, salve a los que quedan atrás. ¿Cómo vivir en tiempos angustiosos? La clave está en el tercer capítulo de la segunda epístola de Pedro. Hay 4 consejos ahí que vale la pena mencionar. El primer consejo de ellos se encuentra en los primeros 7 versículos. En la versión Reina Valera dice lo siguiente: Segunda de Pedro 3, primer consejo, primera acción, versículos 1 al 7. Amados, ¿lo tienen? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas,
por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vosotros, por vuestros, apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días o tiempos del fin vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, los burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que los creó, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuál es el primer consejo, el primer paso para vivir estos días de angustia? Por favor, recordemos las palabras y el mandamiento del Señor. ¿Cuál es el primer consejo? Tener memoria, estar constantemente la palabra y el mandato del Señor. Es muy bello esta porción de la Escritura, porque en este capítulo de la carta, Pedro utiliza la expresión amados para llevarnos inmediatamente a nuestra posición respecto a Dios. Somos amados por Dios. ¿Por qué es importante? Es importante porque lo que viene a continuación es la descripción de un juicio terrible sobre la tierra y sobre los elementos. Un juicio que será por medio del fuego. Los elementos, los astros serán consumidos por el fuego, deshechos por el fuego. Y entonces el Señor dice, amados, y bajo esa sola palabra, amados, está implícita la promesa que Pablo también hizo en Tesalonicense, que el amado es libre de la ira del Señor. Amén. Nosotros no vamos a padecer la angustia de ver deshecha la vida en este planeta. ¿Tienes un carro último modelo? Si el Señor llegase hoy y sucediese todas las cosas que va a suceder, ese carro sería deshecho por el fuego. Si estás apegado a cosas materiales, si acumulas cosas materiales y no tienes una perspectiva de lo eterno, es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, una pérdida espiritual, porque estás apegado a algo que va a desaparecer. Porque lo que vemos tiene un fin. Lo que no vemos es eterno, pero lo que vemos es pasajero, temporal. Nos lo da el Señor, nos lo permite el Señor para que disfrutemos de ese tiempo temporal. Pero no tenemos que poner nuestro amor ahí. No somos amados por un carro, no somos amados por una casa, no somos amados por no sé qué cosa. El Señor nos ama y nos guarda de la ira venidera. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bajo una sola palabra, amados, uno puede depositar toda su confianza. El Padre, el Creador, el Señor, el Juez, me ama y busca el bien para mí. Me provee, me cuida, me consuela, en fin. Y luego viene entonces el llamado
refrescar la memoria constantemente. Porque déjenme decirles, hermanos, que todos tenemos una tendencia natural a olvidar las cosas, a conformarnos con lo cotidiano y con lo temporal, dejando de un lado lo eterno. Todos sabemos que Bogotá es una ciudad con cambios de clima extremos, sol o lluvia. Y sin embargo, nos asomamos por la ventana y vemos, ¡wow! ¡Sol! Y me voy en camisa, sin paraguas. Y no alcanzo a caminar una cuadra cuando por Rondón cae un aguacero y dejé el paraguas. O dejé la chaqueta. O viceversa, uno sale abrigado, yo a veces salgo con bufandas, sacos, y está haciendo un calor. Es que tenemos la tendencia a olvidar lo importante y a vivir como si lo cotidiano fuese lo eterno. ¿Cuándo fue la última? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mamá te amo? ¿Cuándo ha sido el último día que le dijiste a tu hijo te amo? A tu hermano, a tu hermana. ¿Cuándo fue el último beso que le diste a tu esposa, pero no de andeniada, sino un beso, por favor? Bueno, no con lengua ni nada, pero un beso más prolongado. No, ella sabe que yo la quiero. Yo he visto matrimonios donde llega el hombre a la casa y la señora, ¿cómo está la señora? Más o menos. Porque como estamos viviendo juntos día tras día, pensamos que las expresiones de afecto no son importantes. Y esto es solo para ilustrar la necesidad que tenemos de estar recordando la palabra del Señor y los mandatos del Señor, porque los olvidamos. No que se nos va de la memoria, no. Los olvidamos ignorándolos. También necesitamos recordar estas cosas porque van a aparecer burladores. Habrá personas, ya las hay, que se burlan de la certeza que nosotros tenemos de la venida del Señor. Es algo que nosotros sabemos que existen. No debemos sorprendernos de que gente se burle o menosprecie o desvalore la verdad de la segunda venida. Porque ellos tienen una conducta necia, andan según sus deseos. Pablo también dice, ellos se apartan de la verdad y vuelven su oído para escuchar fábulas. Pero también puede ser un peligro para nosotros. Dejando de lado la verdad, nos reunimos conforme a nuestros deseos a escuchar cuentos, a seguir cuentos. ¿Qué dicen los burladores? Ah, Jesús es un mito. Hay programas en la televisión cultural, como History, que tienen su propia versión del Evangelio. Películas como El Código Da Vinci, de Hollywood, que tienen su propia interpretación de la vida del Señor. Lo terrible de todo eso es que sabiendo que es mentira, nosotros nos demos el lujo de dudar. Nosotros no podemos dejar de refrescar nuestra memoria y no podemos ser necios para ignorar las profecías, porque van a suceder. Los burladores voluntariamente ignoran estas cosas. ¿Qué significa voluntariamente? Voluntariamente ignoran que la creación fue hecha por la palabra de Dios y se inventan una cantidad de teorías
todas ellas igualmente locas. Voluntariamente rechazan el hecho de que el Señor dijo que jamás volvería a juzgar la tierra con agua. Y voluntariamente, a sabiéndolo, rechazan el juicio que ha de venir. No es un juicio que se puede predecir por humanos, por profetas como Nostradamus o qué sé yo. Dios lo dijo. Y puesto que Dios lo dijo, va a pasar. La tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El primer consejo es: recuerden, por favor, no olviden, no ignoren las Escrituras y los mandatos del Señor. El segundo consejo para estos días: no ignoren los propósitos del Señor. Recuerden, primero. Segundo, no ignoren los propósitos del Señor. Versículo 8 al 10. Mas, oh amados, repite la expresión, mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿Qué? ¿Qué no puedo ignorar? Que para el Señor, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente con ¿quién? Paciente con la iglesia, paciente con la iglesia, paciente conmigo, paciente contigo, no queriendo que ninguno perezca. Si yo soy miembro de la iglesia, ¿quién perece? ¿Yo? ¿Quiénes perecen? Los que están afuera. Entonces, ¿con quién es paciente Él? Conmigo. Y es paciente conmigo porque Él no quiere que el que esté afuera perezca. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Pero el día del Señor, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios no cuenta el tiempo como nosotros lo contamos. Nosotros contamos el tiempo segundos, minutos, horas, días, semanas, años. Para Dios hay un eterno presente. Él conoce el pasado, como conoce el presente, como conoce el futuro. Él lo ve todo. Él tiene establecido los momentos oportunos para cada cosa, pero Él no depende de los años. ¿Me explico? Él no dice, uy, se me está haciendo como tarde. No. Las cosas van a pasar en su momento justo, en su momento determinado. Pero Él no está acosado por el tiempo. Nosotros sí tenemos un problema con el tiempo. Nosotros pensamos en términos de tiempo. Decimos, ¿cuánto me dura estudiar para el bachillerato? Quiero ser bachiller. ¿Cuánto tiempo necesito? 6 años. Dios está pensando más en el propósito, más en las ventajas de ser bachiller. Pero uno, tiempo. ¿Cuándo va a tener mi primer hijo? Uno piensa en términos de tiempo. Ya tiene 7 años de casado, ya es hora. Pero Dios dice, el momento oportuno. Dios sabe cuándo. No te preocupes por el tiempo. Para Dios, un día es como 1000 años. En un día del Señor puede pasar la historia de la humanidad de 1000 años. Y 1000 años como un día. Dios no tiene interés
contar el tiempo. No depende del tiempo. Pero Dios sí tiene interés en la salvación del hombre. Él no es flojo para salvar al hombre. Él es paciente con nosotros, insistiendo que a través de nosotros llevemos el mensaje del arrepentimiento a ellos. ¿Qué dijo Jesús acerca de la iglesia? Que es sal y luz. ¿Por qué el Señor no ha regresado? Porque está esperando, por lo menos, que los llamados se conviertan. ¿Y por qué no se han convertido? Porque la iglesia no ha cumplido necesariamente con su trabajo. Nomás piensen en sus familias. Su papá, su mamá, si lo tienen, sus hermanos o hermanas, hijos, hijas, tíos, sobrinos, primos, gente con la cual tiene uno una relación frecuente. ¿Todos ellos son salvos? ¿Ustedes pueden imaginarse el cielo sin ellos? Aquí la tierra, ustedes dicen, es como un infierno vivir con él. Pero el cielo es otra cosa. ¿Se lo puede imaginar sin él o sin ella? Dios es paciente con nosotros, pero también nosotros necesitamos arrepentirnos de que no hemos hecho nuestro trabajo. El día del Señor llegará sin previo aviso, y el juicio del Señor incluirá todo el universo. Todo el universo. Tercer consejo. Primero, recuerda. Segundo, no ignores el propósito de Dios, que es la salvación del hombre. Tercero, anda sin mancha y irreprensible delante del Señor. Versículos 11 al 16, un poco más larguito. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, la tierra, el universo, ¿qué? ¿En respuesta a qué? Todo eso va a ser deshecho. Entonces, ¿qué? ¿Frescos? ¿No problem? No. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todo esto va a ser destruido, puesto que el Señor quiere la salvación del hombre, ¿cómo ustedes, por favor, no van a vivir de manera santa y piadosa? ¿Cómo ustedes no van a vivir consecuente con lo que creen? ¿Cómo ustedes no van a dar un testimonio de vida en Cristo Jesús? Esperando y apresurándonos para la venida del Dios el día de Dios, otra vez, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, las promesas de Dios, no mis expectativas. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, por favor, vuelve, procurad con diligencia, ser hallados por Él sin mancha. ¿Qué es sin mancha? E irreprensibles en paz. Es impresionante. Dios va a coger tu vida y la va a extender para saber si está limpia o sucia. Y qué vergüenza, llegado el momento, decirle al Señor, ay Señor, yo sí manché, es que, pero mira, pero, y el Señor te dirá,
No confiaste en mí. No te dije yo que confiaras en mí, que no te apoyaras en tu propia opinión, sino que me buscaras en todos tus caminos, que te apoyaras en mí, que confiaras en mí, que arreglaras las cosas y que contaras conmigo. ¿Y qué? Pues ya estamos en el cielo, pero con vergüenza. Por favor, procure con diligencia. No simplemente hagan un esfuerzo, persistan en ese esfuerzo. No solamente como voy a dejar de comer este año, no, con diligencia, con disciplina, con sacrificio, que cuando Él venga nos encuentra sin mancha, nuestra boca, nuestra mente, nuestros miembros, irreversibles en paz. Y tener entendido otra vez que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, no para condenación, no para condenarte, es para salvarte, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os escribió casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. 100% de tu vida cristiana enfocada en la persona de Dios, viviendo en la realidad del Señor y no dejándose llevar por el mundo, la carne. Ahora, no es algo espontáneo, no es algo que tú dices, hoy voy a ser espiritual. No, es el resultado de un cultivo permanente de un carácter piadoso. Si no lo tienes, por lo menos siémbralo. Una promesa, una disciplina. Voy a partir de este momento a hacer esto o a dejar de hacer esto. Y lo vas cultivando y al fin tendrás estabilidad con el pasar del tiempo. Y último consejo, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo, y escuchen, todo eso que el apóstol está recordando, ellos lo sabían. Todo eso que el apóstol nos está recordando hoy, nosotros lo sabemos. Así que vosotros, oh amados, nuevamente la expresión amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, protegeos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Lo único que nos guarda del error es la verdad. Andar en la verdad, conocer la verdad, no solamente la aceptación intelectual de los hechos, sino la experiencia vital de la vida. Y crecer en la gracia, en dependencia de Él. Y ahora entonces una bendición. ¿Cómo vivir estos días difíciles? 4 consejos. Recuerden la palabra del Señor. Segundo, no ignoren su propósito, que es salvación. Tercero, vivan de una manera piadosa y santa. Y cuarto, crezcan en el conocimiento del Señor y crezcan en gracia, en dependencia. Y serán, como dijo Jesús, la casa edificada sobre la roca, que vendrán tempestades, vendrán lluvias, tsunamis, terremotos, y la casa jamás se va a mover.
Por favor, es una exhortación hecha por el Señor a nosotros, sus amados. Procuremos con diligencia vivir estas cosas. Te damos gracias, Señor. Y nos avergüenza quizás pensar que muchas veces en nuestro afán egoísta de protegernos hemos salvado nuestra vida y queremos mantenernos en refugios y escapar de aquello que nos aflige. Pero hoy nos has dicho que no es un tiempo para esconderse o huir, es un tiempo para volver los ojos atrás y salvar a alguien, porque el tiempo se acerca. El día en que las cosas van a ser deshechas, quemadas, fundidas, se acerca. Bendice a cada uno, a nuestras familias. Yo sé que hay entre nosotros hermanos que han perdido seres queridos recientemente. Trae consuelo a su corazón. Trae paz.